puedo considerarlo yo aparte para presentarlo. Mire, por más que yo quiero, tengo esto. Por ejemplo, algo que pasa mucho es que se va la luz. Y ahí yo estoy... Sí, ambientes se refiere, por ejemplo, incendios, terremotos, cosas de ese tipo que están fuera de... En el caso de la luz, yo necesito proveer esa parte, UPS poderosos e incluso plantas. Esta vez que se fue la luz, por ejemplo, que fueron 2 horas más largas, ¿cómo les fue a ustedes? Hablando de UPS. La ventaja de la SAT es que el Ministerio de Finanzas tiene planta. Entonces hay un UPS que aguanta 4 horas con los sistemas arriba y la planta entra en términos de 5 minutos. Entonces, o sea, el UPS entraría si la planta ponerle se le fue la gasolina, por decir que ahí tendrían ustedes 4 horas más. Sí. Así es. Sí. El problema específico ahí es que se quiso poner una planta, pero el ministerio, el edificio es del ministerio y ellos ya dice que no tienen capacidad para... Planta específica para cómputo. Para cómputo. Pero no se hace por eso, pero sí tienen planta el edificio como tal, que de hecho es una planta bien viejita, tiene muchos años, pero saca la tarea. Entonces, cuando eso pasa, pero por ejemplo, otra cosa importante, los aires, ¿verdad? Si los equipos suben a cierta temperatura, se reinicia. Entonces, cuando se va la luz, también hay que proveer servicio al aire acondicionado. Claro, eso depende mucho de la cantidad de equipo que se tiene donde están las computadoras, va en el cuarto frío. Pero eso también hay que considerarlo en esos aspectos, ¿verdad? En ese caso, que habla de la caída de electricidad general, también se depende de los proveedores. Una puede estar bien, pero el proveedor no hay servicio. Sí, exactamente. Y los tres. Exactamente. Y los tres. Sí. Sí, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sigamos acá. Bueno. Veamos un poquito, en términos generales, ahora cómo manejamos eso para evaluarlos. ¿Sí? La parte complicada a veces es identificar realmente los verdaderos requerimientos de disponibilidad. Como les decía, si uno pregunta, todo el mundo quiere 100%, hasta en su PC, ¿va? De hecho, ahí está, ¿verdad? El usuario siempre quiere 100% de disponibilidad, eso hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que manejar? Identificar tiempo de uso de las diferentes aplicaciones. Es lo que decía, hay que agarrar aplicación por aplicación e ir a ver cuál es su tiempo de uso, pero no tanto preguntar, sino ir a ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la contabilidad es de 8 a 5, la mantenimiento también de 8 a 5, por ejemplo, pago a proveedores funciona a fin de mes, los últimos 5 días, los demás días no, ventas por internet todo el tiempo, ¿sí? Ir a evaluar en las aplicaciones cómo se manejan los tiempos del servicio, ¿verdad? Para tenerlo. Entonces necesitamos tomar esa parte. Este es interesante, ¿verdad? ¿Cuánto tolera el usuario las caídas del sistema durante los momentos que está utilizando la aplicación? ¿Sí? Es algo interesante para tomar en cuenta, que muchas veces no se hace, ¿verdad? Claro, eso depende mucho del tipo de usuario que tenemos. Hay quienes son enojados, hay quienes alegan mucho o hablan mucho, hay quienes no hablan. Entonces es diferente, pero hay que considerarlo, eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, se fue el sistema, ahorita se cayó. ¿Cuánto tiempo pasa desde que viene la primera llamada? Mire que no puedo trabajar. A ese tiempo se refiere, ¿verdad? Porque eso me da una tolerancia para ver en cuánto tiempo puedo recuperar. Lo ideal es que antes de que llamen, yo pueda tener el sistema otra vez listo. Entonces, mire que no puedo. No, ya está, prueben. La verdad que sí. ¿Verdad?
Eso hay que tomarlo en cuenta. Y fíjense que hay que saber manejar eso, ¿verdad? No cualquiera puede tratar con los usuarios. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, tener a alguien que atienda, que no, voy a llamar acá y llamo al administrador, mire qué pasó, y el otro, a usted. Se espera, ¿verdad? Entonces hay que tener, no con esas palabras, hay que manejar eso. Entonces, se recomienda que haya una persona, incluso el gerente, el subgerente, un jefe que maneje eso. Y hay quienes son muy hábiles para eso. Yo he visto mucha gente que tiene mucha paciencia, eso es bien importante. Sí, no tenga pena, cualquier cosa me llama, si ahorita estamos trabajando en eso, no se preocupe. El otro le está recordando la abuelita, llámeme en 5 minutos. Sí. Entonces, eso hay que manejar. Y si nosotros no tenemos esa habilidad, hay que tratar de adquirirla. Sobre todo paciencia. Comienza a hacer un recorrido en contra del panel ahí. De hecho, eso es solitario. Sí, y a veces se necesita personas que tengan la habilidad de trabajar bajo presión, ¿verdad? Yo miraba una vez a un DBA trabajando, un montón de clavos, y atrás un montón de gente parada, esperando que lo siga. Y los murmullos atrás, ¿verdad? Mira, no te quedó bien. Mira, no le funciona. ¿Vos y qué es? ¿Y cuánto tiempo? Eso es bien complicado porque se pone nervioso, ¿verdad? Entonces, peor todavía, más se tarda. Entonces, eso hay que manejarlo. Influye mucho en esa parte. Entonces, hay que conocer esa parte, ¿verdad? Y evaluar, porque esto nos da tiempos de holgura para manejar esa parte. Este también es interesante. ¿Qué opina el usuario cuando se baja el sistema de manera programada? Ese es un buen índice para considerar si realmente el sistema le sirve o no. Es que no pudimos hacer tal cosa, no se pudo. Entonces puede ser que sí necesiten, ¿verdad? O simplemente, se bajó pues. No sé, ni se dan cuenta, ¿verdad? ¿En qué horario utiliza el sistema? Entonces, ven que esto es una forma de ir a considerar cómo están nuestros sistemas y cómo evaluarlos. Y cómo considerar la disponibilidad de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Preguntas? Acuérdense que también nosotros somos usuarios, ¿verdad? Entonces eso también hay que ponerse de los dos lados. Este es importante. Identificar usuarios críticos que definen tiempos de inactividad de aplicaciones relacionadas. ¿Quién es el usuario al que yo le debo proveer el servicio? Como les decía, no siempre es a cualquiera. Cuando no hay, puede ser que yo parcialmente tenga ciertos sistemas parados, pero que el usuario no sea tan importante. Suena feo, ¿verdad? Pero me refiero a que no es tan importante proveerle el servicio como a otro tipo de usuarios. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Ventanillas de atención. Un operador en una ventanilla, un cajero donde el sistema está y con caídas a cada rato tiene la gran cola y la gente atrás tratando, pobre cuate no tiene la culpa, y él es la cara del negocio. Entonces ese tipo de sistemas son importantes proveer el servicio. Control de maquinaria también, ¿verdad? Aquí creo que en Guatemala no hay tanto de eso, pero si se para eso es importante. Yo veía la otra vez, fíjense, en una